Buenas tardes, jóvenes. Hemos estudiado en las clases previas las magnitudes cinemáticas. En términos generales, lo único que hemos hecho hasta ahora es estudiar los sistemas de coordenadas y las magnitudes cinemáticas. Ya estas dos relaciones, es decir, nosotros no podemos hablar de magnitudes cinemáticas si no definimos un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas nos permite medirlos. En términos generales, no requiero sistema de coordenadas para dar las magnitudes cinemáticas, pero si quiero medir, necesito siempre una referencia y un sistema de medidas. Por eso necesito el sistema de coordenadas. Entonces, ya a partir de esto, nosotros vamos a ver ahora sí lo que es la cinemática de una partícula. Entendamos nosotros que si tenemos una partícula, esta partícula se puede estar desplazando por si se está moviendo, ¿está claro? Está cambiando de posición. Entonces, el cambio de posición va a estar siempre asociado a cambio de posición con respecto a qué. Por eso necesitamos un sistema, más que un sistema de coordenadas, es un sistema de referencia, es decir, necesitamos un punto al cual nosotros consideramos el origen y a este le asociamos algunos ejes que nos van a caracterizar la forma en que vamos a medir. ¿Está claro? La forma en que vamos a medir. Entonces, teniendo nosotros esto, con respecto a este punto, nosotros vamos a poder dar la posición. ¿Está bien? Este R nos está indicando la posición. Ahora, si está cambiando, todo cambio se asume en la mecánica clásica con respecto al tiempo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a decir la ley. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, es una pregunta de curiosidad. ¿Existe algún fenómeno que pueda cambiar cuando el tiempo permanezca constante? ¿Qué significa que el tiempo permanezca constante? Que no pase el tiempo. En nuestro mundo, nuestra física, el tiempo siempre está cambiando. ¿Está claro? No existe ningún proceso físico que pueda evaluarse, o sea, no hay un tiempo constante. Lo que tenemos son imágenes, tomamos una foto de esta pizarra y eso tenemos lo que pasó en ese instante, pero no hay un tiempo constante. ¿Está bien? Ok, entonces la ley de movimiento de un punto material consiste en la expresión que permite hallar la posición del punto material en cualquier instante de tiempo. Esto significa lo siguiente, de que la ley de movimiento consiste en definir este R como una función del tiempo. Entonces, nuestra primera tarea
la primera de la cinemática es hallar la ley de movimiento. Esta ley de movimiento podemos hallarla, determinarla midiendo. Imagínense que podemos nosotros filmar el movimiento de una partícula y podemos representarlo. Entonces, de esa manera lo vemos. Muy bien, ahora, aquí nosotros tenemos que este vector R es este que está acá. Nosotros podríamos colocar aquí, este va a ser un R en un tiempo 1. Y vamos a decir de que la ley es todo los diferentes puntos, posiciones o los diferentes vectores. ¿Está bien? Aquí nosotros, y esto es algo que nosotros también ya hemos visto, es lo siguiente. Se denomina trayectoria voy a ponerlo de esta forma, ¿está bien? Al lugar geométrico. En este caso particular es la curva, al lugar geométrico de los extremos del vector posición. Es decir, los extremos del vector posición ocupan ciertos puntos y estos puntos son los que a nosotros nos determinan la trayectoria. Esta primera parte va a ser de definiciones que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Vamos a decir de que este es un sistema de referencia S. Ahora, nosotros ya sabemos lo siguiente. La razón de cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Del punto material. Entonces nosotros aquí tenemos lo que ya sabemos, que B es igual a R punto, donde este R punto no es otra cosa que la derivada de R con respecto a T. Muy bien, no estamos diciendo nada que no sepan ustedes de sus cursos escolares inclusive. Poquito a poco vamos a llegar a algunos conceptos que ya nos van a ser nuevos. La aceleración. A ver, un momentito. Del punto se define como la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Aquí nosotros tenemos lo que también ya conocemos, aceleración es igual a la derivada de la velocidad y viene a ser la segunda derivada de la posición. Aquí está, ustedes saben muy bien de que esto, la derivada de B, ese puntito nos implica esto, y si tenemos los dos puntos, tenemos la segunda derivada. Jóvenes, siempre los puntos nos van a representar derivadas con respecto al tiempo. En algunos problemas se utiliza el concepto
de velocidad sectorial. Esto lo vamos a representar con un sigma definido por la siguiente expresión. Este sigma, que es un vector, jóvenes, es un vector, va a ser igual a un medio del producto vectorial de R por la velocidad. ¿En qué consiste esta velocidad sectorial? Si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, vamos a decir que sea este, y tenemos nuestra trayectoria, es esta que está acá, vamos a tener nosotros nuestro radio vector. Vamos a decir de que este es el R, que es una función de t, y vamos a tener de que en este punto la velocidad, imaginemos que está moviéndose en esta dirección, es así. Esta es la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el producto de estos dos, ustedes saben que un producto vectorial, si tengo dos vectores, su producto vectorial, nosotros vamos a hallarlo como va a ser el área que forman, ¿está claro? Esta área que forman. Pero en este caso, nosotros estamos tomando la mitad. Significa que vamos a tomar aquí simplemente esta parte de acá. Entonces nuestra área, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Y esto es el área que nos está ocupando. Fíjense, R, B por T. Solamente esta área. Si ustedes se dan cuenta, si vemos por las unidades, tenemos R por B dimensionalmente, sus dimensiones son longitud por LT a la menos 1, significa L cuadrado T a la menos 1. Esto es área, significa que tenemos área sobre tiempo. Por eso es que se le conoce como velocidad sectorial. Nos está diciendo con qué rapidez está cambiando este sector. Y al ser un producto vectorial, nosotros vamos a tener de que tiene cierta dirección. Entonces esto va a ser la velocidad sectorial. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué utilidad tendría la velocidad sectorial? ¿Qué cosa? ¿No te entendí? ¿Qué utilidad tendría la velocidad sectorial? Eso depende de los problemas. Vamos a verlo nosotros en algunos ejercicios más adelante. ¿Está bien? Es muy útil para cierto tipo de problemas que son importantes, tales como los asociados con las leyes de Kepler, por ejemplo. Todo lo que es la mecánica celeste usa con mucha frecuencia esta velocidad sectorial. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que la magnitud, fíjense, de aquí yo puedo decir que un medio del producto vectorial de R por D de R, esto no es otra cosa que si yo tengo un vector de radio R y este vector está variando
esta es la cantidad que varía, este es el DDR. Entonces, como les he representado acá, vamos a tener de que esto que está aquí es esto. Entonces me está dando la variación del área, y si lo tomo con respecto al tiempo, entonces me habla de esa sección, por eso se llama velocidad sectorial. A veces también se toma la aceleración sectorial, que es la derivada de esto. Nosotros no lo vamos a usar en forma específica. Muy bien. Hasta aquí solamente son conceptos. Luego, siempre vuelvo a repetir, necesitamos un sistema de referencia. Este sistema de referencia está asociado a un punto O. Sí, dígame. Pero usted menciona que esa velocidad sectorial es una variación pequeña, ¿verdad? De esa área. Entonces, si se integrara, se daría el área total barrida por el cuerpo. Así es. Y justamente una de las leyes de Kepler, ustedes acuérdense de sus cursos de física básica, nos dice que las áreas recorridas en el mismo tiempo, si integro esto con respecto al tiempo en diferentes posiciones, son iguales. Esa es una conclusión que vamos a ver dentro de poco. Bien, volviendo, entonces nosotros necesitamos un sistema de referencia o un sistema y el sistema de referencia siempre está asociado a un sistema de coordenadas, ¿está bien? El cual tiene siempre un sistema de vectores base. Entonces, vamos a comenzar a asociarlo con esos sistemas de coordenadas. En coordenadas cartesianas, nosotros aquí, jóvenes, voy a escribir lo que ustedes ya saben, pero lo voy a escribir en forma bastante genérica. Nosotros tenemos de que el R es igual a una función del tiempo, y esto va a ser igual a X como función del tiempo por, voy a utilizar esta notación, nx más y como función del tiempo, ny más, en vez de n voy a utilizar l, mejor, rx, ry, más z como función del tiempo, e de z. Entonces, en las coordenadas cartesianas, estos vectores son fijos, ya lo sabemos. De aquí nosotros vamos a poder hallar su velocidad. La velocidad en coordenadas cartesianas va a ser la derivada de x más la derivada de y con respecto a su argumento, que es el tiempo, y más la derivada de z es z. Y vamos a tener nosotros la aceleración, que va a ser igual a las segundas derivadas. Jóvenes, aquí no hay absolutamente nada del otro mundo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, ¿por qué utiliza la notación de E sombrerito X de sombrerito Y en lugar de colocar I, J, K? Para poder hacer un desarrollo más general. ¿Está bien? Para poder hacer un desarrollo más general. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí hay que tener en cuenta que ya todo esto ustedes lo han visto, jóvenes, lo han desarrollado ustedes por su cuenta, han graficado inclusive,
nosotros vamos a tener estos que tenemos aquí, son estos vectores unitarios que hemos visto. Este es nuestro X, Y, Z. ¿Está bien? Entonces, las coordenadas cilíndricas, ¿de qué forma se plantean? Jóvenes, en el término de coordenadas, acuérdense, nosotros dijimos R es igual a un R de Q1, Q2 y Q3. Donde estos Q1, Q2 y Q3 son cualesquiera valores en principio, pero siempre podemos decir que son funciones de nuestras coordenadas cartesianas, que son las que habitualmente definimos. ¿Correcto? Entonces, sí, dígame, ¿alguna pregunta? ¿Usted no había dicho que se usaba la notación Q1, Q2, Q3 cuando eran curvilíneas? En general, son, por eso, cualesquiera que sean estas, curvilíneas. Pueden ser curvilíneas como pueden ser rectilíneas, ¿está bien? Una recta, nosotros podemos considerar que es una curva de radio infinito. ¿Está claro? Ah, cierto. Okay. Pero siempre lo asociamos con lo que conocemos habitualmente. En nuestro caso, las coordenadas cartesianas. Entonces, lo importante es lo siguiente: necesitamos establecer una forma de hallar estas magnitudes a partir de las que nosotros conocemos. Entonces, ¿de qué forma nosotros definimos las coordenadas cilíndricas? Nosotros tenemos el punto. ¿Está bien? Tenemos el punto que queremos representar. Entonces, lo que vamos a hacer, a utilizar para la representación, es lo siguiente. En primer lugar, tenemos el radio vector, o este radio, dadas o dado el origen, es único. Es decir, no hay forma de que haya otro radio vector. Definido el origen, ese radio es único. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir, o sea, para definir la posición, si yo tengo este radio, puedo tener algún otro vector con el mismo radio en otra dirección. Entonces necesito establecer no solamente su longitud, una de las magnitudes que vamos a usar es su longitud, sino también su orientación en el espacio. ¿De qué forma nosotros definimos la orientación en el espacio? Primero, en este caso tomamos un plano de referencia que va a ser este plano, y con respecto a ese plano nosotros vamos a trazar una perpendicular. Entonces trazamos esa perpendicular al plano. Al trazar esa perpendicular al plano, nosotros tenemos un punto que es la proyección sobre el plano. Y luego vamos a decir lo siguiente: voy a unir el origen con ese punto. Entonces tengo estas dos líneas auxiliares que estoy trazando. Y voy a decir lo siguiente: esta altura, a la cual yo voy a denominar Z, me define la altura en términos generales del punto con respecto al plano, no importa, es decir, nos va a dar esta altura, nada más me va a generar un plano paralelo a este. Listo, ya lo tengo ubicado a esta altura. Necesito ubicarlo en este punto. Entonces, para eso, en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente: ya tengo la altura y va a ser el punto que se encuentra justo arriba de este punto. Entonces lo defino por la longitud o la distancia que hay desde el origen hasta la proyección y este ángulo phi. Entonces estoy estableciendo un procedimiento físico, mecánico, ¿está claro? Por medio del cual
yo puedo expresar la posición en función de otros 3 números. Y estos 3 números son los que nos van a definir las nuevas posiciones, ¿está claro? O las nuevas coordenadas. Bien, jóvenes, aquí no estoy haciendo absolutamente nada que ustedes tampoco conozcan. Entonces, estas reglas que tenemos aquí son tales que el SRO va a ser igual a X cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Vamos a tener de que el Z es igual al Z y vamos a tener, bueno, normalmente el Z se pone como la tercera coordenada en este caso, y vamos a tener que el phi va a ser igual al arco tangente de Y sobre X. Entonces ya tenemos las reglas, pero ahora nos falta algo que es importante. ¿Cómo lo orientamos? ¿Cómo lo orientamos? Y en este caso se eligen los siguientes coordenadas. Siempre vamos a hacer lo siguiente. Phi, a partir de esto, que es el que yo considero X, voy a medir la dirección en la cual aumenta. A partir de este plano Z, la dirección en la cual aumenta, y esta ρ va a ser en la dirección en la cual aumenta. Entonces, voy a dibujar ejes en la dirección del aumento de estas. Es decir, aquí yo tengo que este aumenta en esta dirección. Lo voy a poner por acá. Tenemos que el Z aumenta en esta dirección y el phi aumenta en la dirección que es perpendicular a estas. Estas son las direcciones en las cuales aumentan estas magnitudes. Aumentan estas magnitudes. Entonces, aquí es que nosotros vamos a dibujar nuestros vectores unitarios. Y vamos a denominarles, y por eso es que utilizo la notación E. Aquí yo voy a decir de que este es la dirección en la cual aumenta ρ, ese es el E sub ρ, la dirección en la cual aumenta phi, y esta es la dirección en la cual aumenta z. ¿Está claro, jóvenes, cómo se determinan las direcciones de los vectores unitarios? Profesor, una pregunta. El phi siempre tiene que salir del X, no puede, por ejemplo, salir del eje Y. A ver, ustedes eligen un eje con respecto al cual se mide, ¿está bien? Pero una vez que eligen, ese es el eje. Ahora, si yo le llamo este eje X, dígame, ¿por qué no le puedo llamar Y? Imagínense de que todo esto gira alrededor del eje Z y el X queda acá. ¿Sería lo mismo o no? En esencia, jóvenes, siempre es lo mismo. Lo que estamos tomando son convenciones. ¿Está bien? Son convenciones. Bien, esto es nuestro eje ρ, esto es nuestro eje phi, y esto es nuestro eje Z, así como este es nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Entonces siempre tenemos nosotros esas relaciones. Muy bien. Aquí entonces nosotros vamos a tener, existe, y ahora viene la pregunta, una relación entre estos ejes, o sea, entre estos vectores unitarios y estos que están aquí. Si existe, los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas y cartesianas
se relacionan por las siguientes expresiones. Tenemos de que el E sub ρ va a ser igual al E sub X, coseno de ese ángulo phi, más el E sub Y, seno del ángulo phi. El E sub phi va a ser igual a menos el E sub X, seno de phi, más el E sub Y, coseno de phi. Y el E sub z es igual al E sub z. Jóvenes, aquí surgirá tal vez la pregunta, si ya lo hemos hecho, hemos hallado todo esto anteriormente, ¿por qué lo tenemos que hacer de nuevo? El estudio que hemos hecho anteriormente era eminentemente matemático. Ahora ya estamos tratando de asociarlo justamente a estas magnitudes que nosotros conocemos. Bien, dicho ya todo esto, nosotros vamos a decir lo siguiente. Este vector R, que es un vector que en términos generales depende del tiempo, va a ser, en este caso, igual a ρ por el E sub ρ más z por el E sub z. Una diferencia muy importante que hay acá, a diferencia de las coordenadas cartesianas, es que E sub ρ y E sub z, en términos generales, al depender de phi, también dependen del tiempo. ¿Está claro? También dependen del tiempo. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto también ya lo hemos calculado. Vamos a tener que la velocidad, como una función del tiempo, va a ser la derivada de ρ, E sub ρ, más, y aquí vamos a poner lo siguiente. Aquí cuando yo derivo, disculpen, va a ser más ρ, E ρ, su derivada con respecto al tiempo, y z, E sub z. El E sub z sí es el mismo y no depende del tiempo, pero el E sub ρ sí depende del tiempo. Entonces, aquí nosotros obtenemos que esto es igual a ρ punto E sub ρ más ρ. Jóvenes, vamos a derivar el E sub ρ. Al momento que lo derivamos, obtenemos que el E ρ punto es igual a el E sub x y el E sub y no dependen, así que solamente es el coseno. Derivada del coseno es igual a menos seno de phi por phi punto E sub x más derivada del seno es E sub y, phi punto coseno de phi. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es igual a phi punto E sub phi. Por eso es que aquí nosotros ponemos por phi punto E sub phi más z punto E sub z. Es decir, la posición no tiene coordenada angular, pero la velocidad sí. ¿Está claro? Hay una velocidad en la cual está variando el ángulo. Entonces, algo que nosotros conocemos de aquí es de que la velocidad en la dirección ρ va a ser igual a ρ punto, la velocidad en la dirección phi va a ser igual a ρ phi punto, y la velocidad en la dirección z va a ser igual a z punto. De manera análoga, nosotros vamos a calcular la aceleración, y la aceleración va a ser igual a la segunda derivada de ρ menos ρ phi punto al cuadrado por E sub ρ más, y aquí vamos a tener 1 sobre ρ, la derivada
con respecto al tiempo de rho cuadrado phi punto E sub phi más la segunda derivada de z E sub z. Entonces ya aquí de nuevo haciendo lo mismo vamos a tener de que la aceleración en la dirección rho es igual a rho 2 puntos menos rho phi punto al cuadrado. La aceleración en la dirección phi es igual a 1 sobre rho, la derivada con respecto al tiempo de rho al cuadrado phi punto, y la aceleración en el eje z es igual a z 2 puntos. Y aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Es necesario remarcar que la componente angular de la aceleración está relacionada con la proyección en el eje z de la velocidad sectorial. ¿Eso qué significa? De que la aceleración en angular, digamos en la dirección phi, es igual a 2 sobre rho, la derivada de la proyección en el eje z de la velocidad sectorial. Y esta proyección en el eje z es igual a 1 medio rho al cuadrado por phi. Entonces se da esta relación que es muy útil cuando trabajamos en estas coordenadas. ¿Quiero esto entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir lo de cómo se relaciona con la velocidad sectorial? De esta manera, simplemente. Es decir, la componente z de la velocidad sectorial es 1 medio rho al cuadrado por phi. A ver, tengan en cuenta de que hemos dicho nosotros que es igual a la velocidad sectorial. Es igual, o sea, sigma es igual a 1 medio producto vectorial de R por la velocidad. Entonces, nosotros tenemos que la componente z va a ser, a ver, aquí nosotros vamos a tener E sub rho, E sub phi, E sub z, y vamos a tener aquí rho 0 z, y aquí vamos a tener las componentes de la velocidad es rho punto, rho phi punto, z punto. Entonces la componente z es rho cuadrado phi punto. Aquí tengo rho cuadrado phi punto es igual, es decir, la componente z es igual a 1 medio rho cuadrado, disculpen, me equivoqué, aquí hay un phi punto, rho cuadrado phi punto, y si comparo esto con esto, obtengo esto. ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora sí, profesor. Gracias. Muy bien. Bueno, esto lo dejo aquí para que lo tengan como referencia. Entonces, esto es con respecto a coordenadas cilíndricas. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver todo esto mismo en coordenadas esféricas. Cuando nosotros tenemos las coordenadas esféricas, de nuevo vamos a ver de qué forma se construyen las coordenadas esféricas. Nosotros tenemos igual nuestros ejes. En nuestros ejes vamos a tener nuestros vectores unitarios, tal como hemos establecido. Entonces vamos a tener aquí el EX, Y, Z, y vamos a tener nuestro punto digamos que está por acá, y con respecto al punto nosotros trazamos nuestro radio vector. Listo, este es el R, que en principio es el que queremos hallar. Entonces, en este caso nosotros hacemos lo siguiente.
tomamos como uno de los valores este valor R. ¿Está claro? Este valor R tomamos como uno de los valores. Otro de los valores que nosotros vamos a tomar va a ser el ángulo que forma con el eje Z. Y este ángulo le voy a llamar teta. Y el otro valor que nosotros vamos a tener, igual tomamos la proyección. Tomamos este vector. A ver, aquí primero esto lo voy a llevar por acá. Tomamos esta orientación. Estas son líneas auxiliares. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar este ángulo phi. Entonces, estos tres valores, teta, phi y r, son suficientes para darnos esta orientación. En este caso, nosotros vamos a tener que nuestro radio vector r simplemente va a ser un r por un ER. ¿Cuál es el ER? El ER es aquel radio vector que sigue, o este vector unitario, que está en la dirección de crecimiento del R. Esto es nuestro E sub R. Muy bien, ¿y cuáles son los otros radios vectores? Aquí nosotros tenemos de que esto crece a partir de Z en esta dirección. Entonces, a ver, nosotros, yo creo que aquí sí es conveniente ver lo siguiente. Entonces nosotros vamos a tener algo así. Es decir, esta va a ser la dirección de crecimiento. Esa es la dirección cómo está cambiando este teta. ¿Está claro? Entonces, el crecimiento de este teta, nosotros lo vamos a ver a partir de este vector que es tangente a esa curva en ese punto. Y este es nuestro E sub teta. Y el otro va a ser cómo es que aumenta de esta forma. Y en este caso, a ver, voy a tratar de dibujarlo de la misma manera. Bueno, a ver, esto vendría a ser aquí. Así. Y así. A ver, esto vendría a ser algo de esta forma. De esta forma es que estaría creciendo, estaría cambiando, ¿está bien? Y entonces nosotros aquí vamos a tener el vector que es tangente a esta recta en ese sentido. Y este es nuestro E sub phi. Disculpen. Entonces tengo los tres vectores, ¿está claro? Tengo los tres vectores en las tres direcciones. Claro, aquí nosotros estas líneas las vamos a continuar. Y vamos a tener nosotros de que este es nuestro eje teta, este es nuestro eje R y este es nuestro eje phi. Bien, jóvenes, entonces, quedó entendido cómo se construyó, ¿correcto? Vamos a tener de que estos vectores E sub R están relacionados con estos E sub phi de la siguiente manera. Va a ser EX coseno de teta más EY seno de teta, o seno, disculpen, me estoy equivocando, esto es coseno de phi, seno de phi, y todo esto multiplicado por el seno de teta más el EZ coseno de teta. De esa forma tengo el E sub R. Vamos a tener de que el
E sub teta. Es muy parecido, así que simplemente voy a copiarlo esto y voy a cambiar los que tengan que cambiar. Aquí esto es menos y esto no es coseno ni este es seno. Aquí tenemos coseno de teta y aquí tenemos seno de teta, y vamos a este es teta, y tenemos el E sub phi, que va a ser igual a menos L sub x seno de phi más L sub y coseno de phi. De esta forma nosotros tenemos estos valores. Muy bien, a partir de aquí nosotros podemos hallar la velocidad. La velocidad va a ser la derivada de esto. Aquí tenemos nosotros, jóvenes, que r punto es igual a r punto. En todo caso voy a ponerlo mejor así. La velocidad es igual a r punto e sub r más r e punto r. Entonces, una vez que nosotros operamos y hacemos todas las transformaciones necesarios, vamos a obtener aquí r punto e sub r más r teta punto e sub teta más o menos más r seno de teta phi punto e sub phi. Entonces, de esa forma nosotros hallamos la velocidad. Por lo tanto, tenemos que las proyecciones de la velocidad, tengo v sub r, es este r punto, el v sub teta es igual a r teta punto, y el v sub phi es igual a r seno de teta phi punto. Bien, podemos hallar la aceleración, ya la hemos hallado anteriormente, y de esta forma tenemos las coordenadas esféricas. ¿Está bien? Tenemos las coordenadas esféricas. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Después, las otras coordenadas habituales son las coordenadas naturales. Vuelvo a repetir, la única diferencia entre esto y lo que hemos hecho anteriormente es de que en este caso ya estamos tratando de relacionarlo con la parte física. En este caso, cuando tenemos coordenadas naturales, de nuevo tenemos lo mismo. Y tenemos este R, pero en este caso, este R va a ser, nosotros vamos a considerar que es una función de S. ¿Qué cosa es S? Ya hemos dicho que S es la longitud del arco, y longitud del arco en principio depende del tiempo. Entonces tenemos que R es una función del arco, el cual a su vez es una función del tiempo. Entonces nosotros aquí tenemos dos tipos de vectores unitarios. Tenemos el E sub tau, que es igual a la derivada de R con respecto a S, y vamos a tener también nosotros lo siguiente. Dado que esto es así, si nosotros derivamos si nosotros derivamos esta E sub tau con respecto a S, obtenemos la segunda derivada de R con respecto a S, y nosotros vamos a decir que este vector es igual a su módulo multiplicado por un vector unitario en la dirección n. ¿Está bien? Un vector unitario en la dirección n. Significa que nosotros aquí hemos obtenido de que este E sub n es igual a 1 sobre
esta segunda derivada de R con respecto a S, su módulo, multiplicado por la segunda derivada de R con respecto a S. Entonces, esto, jóvenes, permite definir esto como el radio de curvatura. En este caso le voy a poner R, va a ser igual a 1 sobre la segunda derivada de R con respecto a S, el módulo, y este es el radio de curvatura. Anteriormente le llamé ρ, pero no quiero poner la hora ρ para no confundirlo con esta que es la coordenada cilíndrica. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos lo siguiente, de que este E sub n, este E sub n es igual a R, la derivada de E sub tau con respecto a S. Entonces, nosotros tenemos esto en este caso. Y ya sabemos de que la velocidad es igual a S punto por E sub tau. Y tenemos que, aquí tenemos de que el S punto es igual a la derivada de S con respecto a t. Y vamos a tener que la aceleración es igual a S dos puntos E sub tau más S punto, la derivada de n, o disculpen, de sub tau con respecto a S, y reemplazando lo que hemos visto anteriormente es la segunda derivada de S, E sub tau, más S punto al cuadrado sobre ese radio de curvatura por E sub n. Y esto es lo que nosotros ya conocemos. Jóvenes, esto es un resumen bastante breve. Lo que vamos a hacer ahora es a resolver problemas. ¿Está claro? Vamos a resolver problemas de forma específica utilizando todas estas expresiones o las que sean pertinentes en cada caso. Entonces, por el momento, quedamos con este pequeño resumen de las relaciones y cinemáticas que nos describen el movimiento de una partícula.